hay angustia de entregarte al cuadro. Y como todo en la vida también, pues los cuadros hay veces que se dan así, se dan o ceden. Pero hay cuadros que se ponen rebeldes. Y es cuando uno se está materialmente luchando contra el cuadro y hay un diálogo y hasta que se deja el cuadro, siente uno que el cuadro ya se dio, ¿no? Y aquí te aíslas para crear. Te creaste un mundo ad hoc para la pintura. Sí, fíjate que yo cuando pensé en salir un poco del Distrito Federal, pensé un lugar cerca, pero que tuviera también otro clima, otra magia. Y dije, bueno, no me voy a aislar tanto. Pero la verdad es que te vas acostumbrando con la cotidianidad del trabajo a escuchar el silencio, que es muy importante. El poder platicar contigo mismo y con tu obra, ¿no? Para poder estar además plenamente con el lienzo. Esta especie de soledad, entre comillas, pues no es tanta porque oyes el aire, oyes los pájaros, oyes una fauna, una flora, pero sobre todo oyes también a tu cuadro, a tu pintura, que tienes ese diálogo permanente con ella. Hay una relación contigo y con los materiales muy íntima. Tus cuadros son muy matéricos, hay arenas, hay texturas, hay relieve. ¿Qué diálogo tienen tú y el material? Mira, ha sido un proceso. Tú vas tomando diferentes materiales y esos materiales se van adecuando más a tu forma de ser, a lo que tú quieres expresar. Exactamente. Y bueno, las experiencias cotidianas de tu desarrollo como pintor. Yo estuve también mucho tiempo en Barcelona y también hay muchos pintores donde la materia es muy importante, Gino Bar, Tapies, Daniel Argimón, en fin. Y luego, pues vas trayendo esos materiales que se van juntando con tu quehacer, con tu cocina, un poco como decía Delacroix, pues tú vas no es un traje o un abrigo que pum, lo cuelgas y no te vuelves a acordar, no, vas acarreando ese trabajo, ese lenguaje y esa manera de expresarte. ¿Cómo dice Javier Cruz? O sea, se pone frente al lienzo y dice, este lienzo es verde, esto es agua, esto es tierra, este es el sol. ¿Cómo llegas a eso? Yo elijo un tema que me interesa. Ese tema después lo desarrollo, leo, me informo y luego lo desarrollo. ¿Qué es esto de desarrollar? Bueno, hago una serie de bosquejos, una serie de apuntes y hay una selección. Y de esa selección, entonces la llevo a la práctica con mis cuadros. Yo hago unas series de cuadros. Es decir, pinto por lo general una serie de 20, 30 cuadros que me llevan 2 años, 3 años realizarlo. Entonces ya, por ejemplo, digo, bueno, hago, no sé, los cuadros de arena, de un poco como Borges. Hay unas constantes en mi obra, que son los espejos, que es la realidad. Esa realidad que muchas veces es tan fragmentaria y múltiple, me interesa a mí mucho porque pienso, la realidad en sí es muy metafórica. Son pequeños espacios de tiempo y de espejos que nos hablan a nosotros, de nosotros mismos. Es decir, la realidad no nos satisface y por eso recurrimos al arte. Porque inventas tú una realidad alterna. Porque si uno sale a la calle, pues necesitas tener la mirada de Javier Cruz para poder ver esos verdes y para poder ver esos azules y para poder estar enfrente de eso. O sea, tú nos ofreces
la realidad que tú ves y que tú sintetizas tú mismo. Sí, claro, porque yo creo que el arte es lo que te da una realidad que la realidad misma no contiene, no tiene, y es tu realidad. Yo te platicaba hace un momento de que muchas gentes, muchos pintores, pues se preocupan por buscar un estilo, por buscar, por ejemplo, yo cuando estuve dando clase en Barcelona, estuve dando clase en una escuela de arte y me decían los maestros, oye, ¿cómo me puedes enseñar para que aplique yo el color como tú lo aplicas? Bueno, es que es parte de tu desarrollo, de tu país, de tu luz y de tus genes. Entonces es abrirte, es sentir, porque finalmente en el arte como que se encuera uno es... Estás expuesto y vulnerable. Exactamente. Y no hay otra, que lo peor y lo irónico, lo paradójico, es que no hay otra manera de hacerlo. Si tú no te plantas ante el óleo, ante el cuadro, ante el lienzo y te abres, no vas a lograr nunca. Al arte no se le puede mentir. No, exactamente, Abelina, tienes toda la razón. Tienes que ser honesto contigo mismo para ser honesto con el cuadro. ¿Cuánto tiempo te toma a ti hacer un cuadro? O sea, ¿cuánto tiempo convives con eso? Mira, es variable porque también interviene mucho tu estado de ánimo, interviene mucho el planteamiento que te hagas. Yo siempre he pensado que el arte en general no está tan sistematizado o como cajones. Es decir, yo siento que la literatura es muy cercana a la pintura. Yo siento que la música también interviene y si tú analizas, hay los elementos, es decir, hay un espacio, hay un ritmo, hay una textura, hay, no sé, una línea, hay un claroscuro y todos esos elementos se dan en las diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? El arte está así en estado de coma y la única manera de revivirlo es estarle dando respiración boca a boca de pincel a pincel con el trabajo, con los materiales y rescatar las bases de lo que es realmente una expresión pictórica. Porque fíjate que se ha acentuado más en las artes plásticas que las otras artes. Por ejemplo, yo no lo veo en la literatura, yo no lo veo en la música, yo no lo veo en la danza. Pero en las artes plásticas, no sé, hay una frase de Vargas Llosa que dice, ¿en qué momento se jodió Perú? Y yo diría, bueno, ¿en qué momento se jodió el arte? Cuando el arte dejó de escucharse a sí mismo. Claro, eso es una frase buenísima. La obra que realizaste para este proyecto, La poesía vista por el arte, ¿tú te inspiraste o te sentiste acompañado por un poema de Amado Nervo? Cuéntame. Mira, yo siempre me ha gustado mucho el agua, vamos, siempre he sido así como que muy acuático. Y la poesía, eres muy literario. Y la poesía, obviamente, y Amado Nervo, bueno, pues, no se le puede dejar de amar. Entonces, esta poesía que se llama Las voces del agua me inspiró junto con un poco también o trabajo de otro gran poeta, de Octavio Paz, me inspiró a hacer este cuadro, que es un poco, pues una voz, la voz del agua, y el agua también tiene una voz, y el agua vive, el agua se transporta, el agua llora, el agua nos habla.
Y bueno, obviamente el agua es nuestra vida, ¿no? Exacto, y el agua somos nosotros. ¿Quién no se conmueve o quién no se transforma en el agua? El sentido milenario del agua, el sentido de el silencio que tienen los océanos, esa profundidad, es lo que siento que está aquí, que está en ese poema de Amado Nervo. Y cuando te lo dice un poeta como Amado Nervo, que es de una manera tan especial, tan sutil, tan mágica, pues te conmueve, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a ver cómo podemos trabajar y pues no quedarnos tan atrás de Amado Nervo, él como poeta y uno como pintor. Mi gota busca entrañas de roca y las perfora. En mí flota el aceite que en los santuarios vela. Por mí raya el milagro de la locomotora, la pauta de los rieles. Yo pinto la acuarela. Mi bruma y tus recuerdos son por extraño modo gemelos. ¿No ves cómo lo divinizan todo? Yo presto vibraciones de flautas prodigiosas al cristal de los vasos. Soy triaca y enfermera en las modernas clínicas. Y yo, sobre las rosas, turiferario santo del alba en primavera. Soy pródiga de fuerza motriz en mi caída. Yo escarcho los ramajes. Yo, en tiempos muy remotos, di un canto a las sirenas. Yo, cuando estoy dormida, sueño sueños azules, y esos sueños son lotos. Poeta, que por gracia del cielo nos conoces, ¿no cantas con nosotras? Sí, canto, hermanas voces. Pues es la metáfora verbal de Amado Nervo en tu metáfora visual, la metáfora plástica de Javier Cruz. Oh, pues qué bueno que les haya gustado. Gracias por habernos permitido entrar en tu hermosísimo estudio. Esta es la poesía vista por el arte. Soy Abelina Lesper, desde el taller del maestro Javier Cruz. Hasta pronto.